Hey, ¿todavía sigues vivo? Eso ya te coloca por encima de mucha gente en un mundo apocalíptico. Me alegra verte por acá. Significa que al menos estás intentando prepararte para lo que venga. Ya sea una crisis mundial, una invasión zombie o simplemente otra actualización rara de la realidad. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like y activa la campanita, porque nunca sabes cuándo podrías necesitar consejos para sobrevivir usando únicamente una linterna, comida enlatada y decisiones cuestionables. ¿Conoces a alguien que moriría primero por ir a investigar un ruido extraño? Compártele este video. Podría salvarle la vida, o al menos darle una advertencia justa. Y si quieres prepararte todavía mejor, puedes conseguir mi libro en formato digital o físico. Encontrarás los enlaces acá abajo, en Patreon y en otras plataformas para humanos sospechosamente precavidos. Ahora quédate, e intentemos sobrevivir un día más. 7. Psicología del superviviente. Ríe para no llorar. Hay dos formas de enfrentar el caos, con cara de tragedia griega, o soltando una risa nerviosa mientras dices bueno, esto no estaba en mi agenda. Curiosamente, la segunda suele funcionar mejor. Cuando todo se vuelve impredecible, la mente puede ser tu mejor aliada, o ese compañero dramático que en vez de ayudar, entra en pánico y empieza a imaginar finales dignos de serie apocalíptica. Por eso, aprender a reír, aunque sea en momentos raros, no es frivolidad, es estrategia. Porque sí, sobrevivir implica saber correr, pensar, reaccionar, pero también no perder la cabeza mientras todo alrededor parece haberla perdido hace rato. Y si en el proceso puedes soltar una carcajada medio absurda, mejor. Tu cerebro lo agradecerá, aunque no entienda por qué te estás riendo en ese momento. 1. La importancia de la resiliencia emocional. El miedo llega sin avisar. La ansiedad se instala como si pagara renta. Y el estrés, bueno, ese se queda a vivir contigo sin preguntar. Pero aquí es donde entra la resiliencia, esa capacidad casi mágica de decir sí, todo está complicado, pero vamos a hacer algo útil con eso. Reducción del estrés. Reír libera endorfinas. Es decir, pequeñas dosis de todo va a estar bien, aunque claramente no todo esté bien. Es como engañar al cerebro con estilo. El fortalecimiento de la autoconfianza. Si puedes reírte en medio del caos, ya llevas ventaja. Porque significa que no te rompiste. Y alguien que no se rompe tan fácil, es alguien que puede seguir adelante sin quedarse paralizado mirando al horizonte como protagonista confundido. Capacidad de adaptación. Una mente flexible no entra en crisis por cada cambio. Se ajusta, se adapta, y a veces hasta improvisa soluciones tan raras que sorprenden hasta el problema. Adoptar una actitud positiva no es ignorar la realidad. Es mirarla a los ojos, y decirle, ok, vamos a hacer esto interesante. 2 estrategias para cultivar una mentalidad positiva. A técnicas de meditación y respiración. Sí, respirar. Algo que haces todo el tiempo, pero que mágicamente olvidas cuando más lo necesitas. Tomarte unos minutos para centrarte puede marcar la diferencia entre reaccionar con claridad, o actuar como si tu cerebro hubiera decidido tomarse un descanso justo en el peor momento. Ejercicio de respiración. Inhala contando hasta 4, mantén 4 segundos y exhala en 6. Parece simple. Lo es. Pero funciona. Es como reiniciar tu sistema, sin necesidad de apagarlo y volverlo a encender, aunque a veces dan ganas. En meditación guiada, puedes usar audios, videos o simplemente cerrar los ojos e imaginar que todo está tranquilo, incluso si afuera hay ruido, caos o alguien preguntando ¿y ahora qué hacemos? Estas prácticas no te convierten en un maestro zen, pero sí en alguien que no entra en pánico a la primera señal de problema. Y eso ya es bastante. B. La práctica del humor y la risoterapia. Reír en medio del caos suena extraño. Y lo es. Pero también es increíblemente efectivo. El humor funciona como una válvula de escape. No soluciona todo, pero evita que explotes antes de tiempo. Sesiones de risoterapia, ver algo gracioso, recordar una anécdota absurda o incluso reírte de lo ridículo de la situación. Porque, seamos honestos, hay momentos donde lo único lógico es aceptar que nada tiene lógica. E integrar el humor en la rutina. Etiqueta tus cosas con nombres absurdos. Convierte un simulacro en algo menos tenso. Si tu mochila tiene un compartimento llamado por si todo sale mal otra vez, ya ganaste algo, perspectiva. Grupos de apoyo, reunirte con otros, planear y reír. Porque compartir el momento hace que pese menos. Y además, siempre hay alguien que suelta un comentario tan fuera de lugar que termina siendo justo lo que todos necesitaban. 3 ejercicios de visualización y pensamiento lateral. Tu mente tiene una habilidad curiosa, puede entrar en pánico, o puede ensayar el futuro como si fuera un simulador con presupuesto ilimitado. La diferencia está en cómo la uses. La visualización no es solo imaginar cosas bonitas mientras todo arde alrededor. Es entrenarte mentalmente para que, cuando llegue el momento, no te quedes congelado pensando, esto se siente familiar, pero no sé por qué. Y si además le agregas un toque de humor, mejor. Porque, aceptémoslo, si vas a imaginar escenarios complicados, al menos que sean interesantes. Visualización positiva. Dedica unos minutos al día a imaginarte resolviendo situaciones difíciles con una calma sospechosamente profesional.
Visualízate escapando, reaccionando, improvisando, incluso tropezando, pero levantándote como si fuera parte del plan. Porque sí, a veces el plan incluye parecer torpe durante 3 segundos. Ejercicios de pensamiento lateral. Aquí es donde todo se vuelve ligeramente absurdo y útil. Pregúntate, ¿qué más puede hacer este objeto? Una linterna no solo ilumina, también puede deslumbrar. Una silla no solo sirve para sentarse, también puede bloquear, sostener o convertirse en ese objeto que no sabías que necesitabas hasta ahora. Tu objetivo es simple, ver más posibilidades de las obvias. Aunque algunas ideas suenen ridículas, sorpresa, muchas veces funcionan. El diario de ideas, sí, escribir. Ese hábito que prometiste retomar y, bueno, este es un buen momento. Anota ideas, escenarios, soluciones raras. Porque cuando todo se complica, no quieres depender de tu memoria improvisando con frases como, creo que había pensado algo útil para esto. Estos ejercicios no solo entrenan tu mente, la vuelven flexible. Y una mente flexible no se rompe fácil, se adapta. Incluso si lo hace con soluciones que nadie vio venir, ni tú. 4 estrategias para enfrentar el miedo y la adversidad. El miedo no es el enemigo. Es ese amigo intenso que aparece sin avisar y empieza a decir, esto va a salir mal. Tu trabajo no es callarlo, es no dejar que tome decisiones por ti. Porque sí, sentir miedo es normal. Lo extraño sería no sentir nada, y eso ya sería otro tipo de problema. Acepta el miedo, negarlo no lo hace desaparecer. Aceptarlo te permite usarlo como señal de alerta. Es como una alarma interna, molesta, pero útil. La clave es que no se convierta en la voz principal de la conversación. Desensibilización progresiva, exponerte poco a poco a situaciones que te incomodan entrena tu respuesta. Es como subir el volumen gradualmente, hasta que lo que antes te alteraba ahora solo te hace levantar una ceja. No es magia, es práctica. Diálogo interno positivo, sí, hablar contigo mismo. Tranquilo, todos lo hacen, algunos en voz alta, otros con estilo. Frases como puedo manejar esto o no es ideal, pero es manejable ayudan más de lo que parece. Porque en medio del caos, tu mente necesita instrucciones claras, no discursos dramáticos. Al final, enfrentar el miedo no es eliminarlo, es aprender a moverte con él sin que te detenga. Porque cuando logras eso, ocurre algo curioso, el miedo sigue ahí, pero tú ya no eres el mismo. Y eso cambia todo. 5. Integración del entrenamiento físico y mental. Aquí no hay misterio, si tu cuerpo corre pero tu mente entra en pánico, vas a correr en círculos. Y si tu mente está tranquila pero tu cuerpo no coopera, bueno, digamos que no llegarás muy lejos. La clave está en que ambos trabajen juntos, como un equipo que sí se habla, y no como esos grupos de chat donde nadie responde pero todos leen. Rutinas de ejercicio integradas, no se trata solo de hacer ejercicio y luego pensar bonito. Combina ambos. Terminas un circuito intenso, estás respirando como si hubieras corrido detrás del último transporte disponible, perfecto. Ahí es donde haces respiración, te centras y recuperas el control. Es como decirle a tu cuerpo, gracias por no rendirte y a tu mente, ahora te toca no exagerar. Simulacros de emergencia, aquí es donde todo se pone interesante. No basta con saber qué hacer, hay que practicarlo. Corre, decide, equivócate, ajusta. Simula escenarios donde tengas que moverte y pensar al mismo tiempo. Porque en la realidad, nadie te va a dar tiempo de decir, espera, déjame analizar esto con calma. Evaluación y ajuste continuo, lo que hoy funciona, mañana podría no ser suficiente. Revisa tus rutinas, ajusta, mejora. Si algo no te sirve, cámbialo. Si algo funciona, perfecciónalo. Esto no es una receta fija, es más bien como una playlist. Si una canción no encaja, la salta sin culpa. Cuando cuerpo y mente están alineados, pasa algo curioso, reaccionas mejor, dudas menos, y hasta tus errores parecen más calculados, aunque no lo sean tanto. 6. La importancia del apoyo social. Aquí viene una verdad incómoda, puede ser muy hábil, muy preparado, muy todo, pero hacerlo solo complica todo innecesariamente. Porque sí, la idea del superviviente solitario suena increíble, hasta que necesitas ayuda para algo tan simple como cargar, decidir o no perder la motivación a mitad del caos. Red de apoyo, habla con tu gente, coordina, comparte ideas, organiza. Tener a alguien más que también sabe lo que está pasando reduce errores, y evita ese momento incómodo donde todos hacen cosas distintas sin saber por qué. Además, siempre hay alguien que ve lo que tú no viste. O que trae una solución inesperada. O al menos, alguien que dice, eso que ibas a hacer, mejor no. Actividades en grupo, practicar juntos cambia todo. Simulacros, ejercicios, incluso momentos de preparación más relajados. Porque cuando ya hay confianza, la coordinación fluye mejor. Y seamos honestos, todo es más llevadero cuando alguien suelta un comentario absurdo justo en el momento menos oportuno y termina rompiendo la tensión. Al final, sobrevivir no es solo resistir, es hacerlo sin perderte en el proceso. Y tener a otro cerca no solo mejora tus probabilidades, también hace que el camino sea un poco menos caótico. O al menos, un poco más entretenido. Gestión del estrés apocalíptico. Hay algo curioso del estrés. Aparece sin invitación, se instala como si pagara renta, y encima opina.
En escenarios complicados, no es solo el entorno lo que te pone a prueba, también tu cabeza empieza a hacer su propio espectáculo. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si esto empeora? ¿Y si debí quedarme en la cama? Spoiler, quedarte en la cama no era opción. Pero aprender a gestionar ese caos interno sí lo es. Porque cuando el mundo se pone raro, más raro de lo habitual, mantener la calma no es un lujo, es una ventaja estratégica. Y no se trata de volverte inmune al estrés, eso sería sospechoso, sino de evitar que te controle como si fuera el jefe del lugar. 1. Comprender el estrés en tiempos de crisis. El estrés no es tu enemigo, es más bien ese sistema de alarma que se activa incluso cuando no era necesario. Como cuando suena una notificación y corres a verla, para descubrir que era algo completamente irrelevante. Celular. En situaciones reales de peligro, el cuerpo libera adrenalina y cortisol. Traducción, te prepara para actuar. El problema viene cuando ese estado se queda encendido más tiempo del necesario, como una alarma que nadie apaga. Identifica tus señales. Cada cuerpo reacciona distinto. Puede ser tensión, insomnio, dolores, hambre extra o cero hambre. Incluso ese momento en el que no recuerdas que estabas haciendo hace 5 segundos. Todo cuenta. Y aprender a reconocer esas señales es como leer los subtítulos de tu propio cuerpo. Acepta la situación, el estrés va a aparecer. Negarlo no lo hace desaparecer, solo lo hace más incómodo. Aceptarlo, en cambio, te da margen para manejarlo. Es como decir, ok, ya llegaste, siéntate, pero no tomes decisiones por mí. Entender el estrés es el primer paso para no reaccionar como si cada situación fuera el fin absoluto, incluso cuando parece que lo es. 2 técnicas de respiración y meditación. Respirar. Algo básico, automático, y sorprendentemente olvidado en momentos clave. Cuando el estrés sube, la respiración se vuelve rápida, superficial, y tu cerebro interpreta eso como todo está peor de lo que pensábamos. Así que sí, respirar bien es más importante de lo que parece. Ejercicio de respiración, la técnica 4-4-6. Inhalas en 4, sostienes 4, exhalas en 6. Simple, efectiva, casi sospechosamente útil para algo tan sencillo. Es como darle a tu cuerpo la señal de, tranquilo, no estamos en peligro inmediato, todavía. En meditación diaria, no necesitas incienso, música épica ni iluminación perfecta. Solo un momento para detenerte, sentarte y observar tu respiración. Los pensamientos van a aparecer, claro. Tu mente no sabe quedarse quieta. Pero no pasa nada, déjalos pasar como si fueran notificaciones que decides ignorar. Aplicaciones de meditación, si necesitas guía, hay herramientas que te ayudan. Básicamente alguien te dice respira de forma más elegante, y funciona. Practicar esto no te convierte en alguien completamente imperturbable, pero sí en alguien que no reacciona como si todo fuera una emergencia a nivel máximo. Gestionar el estrés no es eliminarlo. Es aprender a convivir con el sin que te domine. Porque cuando logras eso, ocurre algo interesante. El caos sigue ahí, pero tú ya no estás reaccionando como si fuera la primera vez que lo enfrentas. Y eso, aunque no lo parezca, cambia completamente el juego. 3. Actividad física para liberar tensiones. El ejercicio no solo mejora tu condición física, también es una válvula de escape para ese estrés que, si pudiera, ya estaría pagando renta en tu cabeza. Cuando te mueves, tu cuerpo libera endorfinas, esas pequeñas heroínas químicas, que básicamente le dicen al estrés, gracias por participar, pero hoy no. Rutinas de cardio, correr, caminar rápido o saltar la cuerda no solo activan tu corazón, también ayudan a liberar tensiones acumuladas. Además, si corres lo suficiente, tus problemas se cansan antes que tú, o al menos eso queremos creer. Entrenamiento de fuerza, flexiones, sentadillas y planchas. Sí, esas que empiezas con entusiasmo y terminas negociando con el universo, una más y ya soy buena persona. Fortalecen tu cuerpo y, de paso, tu autoestima. Estiramientos y yoga. Aquí no se trata de convertirte en un pretzel humano, pero sí de aflojar el cuerpo y calmar la mente. Un buen estiramiento puede hacerte sentir como si el caos estuviera en pausa, aunque sea por 5 gloriosos minutos. 4 técnicas de visualización y pensamiento positivo. Tu mente es poderosa. A veces demasiado, sobre todo a las 3 de la mañana, cuando decide recordar cosas vergonzosas de hace 10 años. Pero bien entrenada, puede ser tu mejor aliada. Visualización de éxito. Imagina que enfrentas una crisis y sales victorioso. Todo fluye, todo sale bien, incluso tú te sorprendes. Es como dirigir tu propia película, pero sin presupuesto, sin actores, y aún así es un éxito. Afirmaciones positivas. Frases como puedo con esto o no voy a entrar en pánico, todavía, ayudan más de lo que parecen. Repetirlas no te convierte en superhéroe, pero oye, tampoco estorba. Diario de gratitud. Anotar 3 cosas buenas al día puede parecer sencillo, pero cambia el enfoque. Aunque una de ellas sea, hoy no fui perseguido por nada extraño, y eso ya cuenta como victoria. 5 estrategias para mantener el equilibrio emocional. El equilibrio emocional no significa estar zen todo el tiempo, porque seamos honestos, ni los monjes lo logran siempre, sino saber volver a tu centro cuando todo se desordena. Establece rutinas. Tener horarios te da una sensación de control. Aunque el mundo esté patas arriba, tú sabes que a las 8 toca café, y eso ya es un ancla emocional bastante respetable.
Tiempo para el ocio. Sí, incluso en el caos necesitas desconectar. Ver algo divertido, leer o simplemente no hacer nada, el arte olvidado del no hacer nada, puede recargar más de lo que imaginas. Red de apoyo. Hablar con otros, compartir experiencias o incluso reírse juntos de lo absurdo de la situación ayuda a liberar carga emocional. Porque, aceptémoslo, sobrevivir es importante, pero hacerlo acompañado es mucho mejor. 6. Uso del humor como herramienta terapéutica. El humor no es solo un lujo, es prácticamente un kit de primeros auxilios emocional con batería infinita, y sin manual, porque nadie lo leería. Reír en medio del caos no elimina el problema, pero sí evita que te conviertas en una estatua dramática mirando al horizonte mientras suena música épica de fondo. Ríe a diario, haz espacio para la risa como si fuera comida, porque, siendo honestos, a veces alimenta más. Videos absurdos, memes, ese amigo que cuenta historias que empiezan en el súper y terminan en una conspiración internacional, todo suma. Humor en la preparación, personaliza tu equipo con mensajes que te arranquen una sonrisa. Imagina abrir tu kit y leer, si estás leyendo esto, respira, y no te acabes todo en un día. O etiquetar una linterna como Sol Portátil, edición económica. De pronto, sobrevivir tiene estilo. A grupos de risoterapia, reunirse para reír puede sonar raro, hasta que lo haces. Y entonces alguien se ríe como foca, otro como villano de caricatura, y de pronto nadie sabe por qué empezó todo, pero ya no importa. La risa compartida crea una especie de escudo invisible contra el estrés, científicamente comprobado por gente que se ríe mucho. 7. Integración del bienestar físico y mental. Aquí no se trata de elegir entre mente o cuerpo. Es como elegir entre tacos o salsa, necesitas ambos para que funcione. Entrenamiento combinado, alterna ejercicio físico con momentos de calma mental. Corre, salta, respira, luego detente, respira otra vez, y pregúntate por qué empezaste a correr si no te perseguía nada. Ese equilibrio fortalece tanto tu resistencia como tu claridad mental. Simulacros y evaluaciones. Practicar escenarios puede parecer exagerado, hasta que no lo es. Haz pruebas, ajusta estrategias, y si algo sale mal, al menos tendrás una buena anécdota que contar, con dramatización incluida. Adaptación y aprendizaje. Nada sale exactamente como se planea. A veces tu gran estrategia se reduce a ok, improvisemos con dignidad. Y eso está bien. Aprender, adaptarse y seguir adelante es la verdadera habilidad maestra, incluso si a veces implica correr en círculos antes de encontrar la salida correcta. Al final, cuidar tu bienestar físico y mental no es solo una estrategia, es lo que te permite seguir siendo tú, incluso cuando todo alrededor parece haber perdido el guión. Y si el mundo se vuelve absurdo, bueno, al menos ya llevas ventaja. Técnicas de relajación y mindfulness adaptadas a escenarios extremos. En momentos de crisis, cuando todo parece salido de una película donde claramente tú no pediste ser protagonista, mantener la calma no es un lujo, es una necesidad urgente con prioridad nivel. No entres en pánico todavía. Las técnicas de relajación y mindfulness pueden convertirse en ese botón invisible que te permite pausar el caos interno, aunque el externo siga haciendo ruido como vecino con taladro a las 7 de la mañana. Aquí aprenderás métodos sencillos para no perder la cabeza, o al menos para saber dónde la dejaste antes de salir corriendo. Comprender el mindfulness en tiempos de crisis. Mindfulness suena a palabra que alguien dijo mientras tomaba té caro, pero en realidad es más simple, estar aquí, ahora, sin que tu mente se vaya a ese escenario imaginario donde todo sale mal, peor y con efectos especiales. En una emergencia, esto significa observar lo que pasa sin que tu cerebro active el modo catástrofe premium. Es como decirle a tu mente, tranquila, no necesitamos imaginar 3 finales trágicos, con uno es suficiente por hoy. Entrenar esto te ayuda a reaccionar con orden, no como personaje secundario que tropieza con todo. Técnicas de relajación para escenarios extremos. 1. Ejercicio de respiración consciente, la famosa técnica 4-4-6. Inhalas contando hasta 4, sostienes 4 segundos y exhalas en 6. Suena simple, porque lo es. Pero funciona. Es básicamente recordarle a tu cuerpo que no está siendo perseguido por algo, aunque lo parezca. Repite durante unos minutos y notarás como el caos baja de volumen, como si alguien hubiera encontrado el control remoto. 2. Meditación de atención plena. Siéntate, respira y concéntrate. Y sí, tu mente se va a distraer. Va a pensar en comida, en pendientes, en cosas absurdas como ¿y si las palomas nos observan? No pasa nada. La regresas suavemente. Este ejercicio no busca perfección, busca práctica, y paciencia con tu propio cerebro rebelde. 3. Visualización positiva. Imagina que todo sale bien. Que reaccionas rápido, que encuentras la salida, que no te tropiezas con absolutamente nada. Esto ya es fantasía avanzada. Este tipo de visualización entrena tu mente para actuar con seguridad, y de paso te da un pequeño descanso de imaginar desastres. 4. Rituales de desconexión. Pequeños momentos que te bajan del tren del estrés. Escuchar una canción, leer algo ligero o incluso reírte de algo absurdo. Porque sí, en medio del caos, tu cerebro también necesita recreo. Integración en tu rutina diaria. Aquí viene lo importante, no sirve de mucho saberlo, si no lo haces. Pero tranquilo, no necesitas convertirte en monje de montaña ni nada parecido. Programa sesiones cortas, 5 o 10 minutos al día bastan.
Literalmente es menos tiempo del que pasas decidiendo qué ver sin ver nada. Utiliza recordatorios, notas, alarmas o incluso tu propia memoria, si ese día coopera. La idea es no olvidarlo cuando más lo necesitas. Entrena en grupo. Practicar con otros no solo ayuda, también lo hace más llevadero. Además, siempre habrá alguien que respire raro y rompa la seriedad del momento, lo cual, curiosamente, también ayuda. Al final, estas técnicas no eliminan el caos, pero sí te evitan convertirte en parte de él. Y en un mundo donde todo puede volverse absurdo en segundos, mantener la calma ya es, en sí mismo, una especie de superpoder. Cómo el humor actúa como mecanismo de defensa emocional. En situaciones de crisis, el pánico y el estrés pueden nublar el juicio, como cuando abres el refrigerador sin saber a qué ibas, pero con más consecuencias. Aquí es donde el humor entra en escena como ese amigo que no soluciona el problema, pero evita que entres en modo todo está perdido. El humor no elimina el caos, pero lo hace más manejable. Es como ponerle subtítulos graciosos a una película intensa, sigue siendo intensa, pero ahora también la entiendes mejor. En este apartado verás cómo reír, incluso cuando todo parece ir en tu contra, puede convertirse en una herramienta tan útil como cualquier kit de emergencia, y mucho más ligera de cargar. 1. El poder liberador de la risa. Reír no es solo un lujo ni una reacción espontánea cuando alguien se tropieza sin consecuencias, es un mecanismo biológico bastante útil. Cuando te ríes, tu cerebro libera endorfinas, esas pequeñas aliadas que reducen el estrés y mejoran el ánimo. Es decir, tu cuerpo literalmente dice, ok, todo está mal, pero no tanto. Además, la risa tiene un efecto curioso, cambia la perspectiva. Lo que hace unos segundos parecía un desastre total, de pronto se convierte en algo, bueno, sigue siendo un desastre, pero ahora con potencial anecdótico. Y eso, aunque no lo parezca, es una ventaja. En escenarios extremos, donde la tensión puede acumularse más rápido que los mensajes sin leer, encontrar momentos para reír no es opcional, es estratégico. Porque una mente relajada piensa mejor, reacciona mejor y, lo más importante, no entra en pánico por cada ruido extraño que claramente no es un apocalipsis, probablemente. 2. Humor como herramienta de resiliencia. El humor funciona como una especie de distancia emocional portátil. No cambia lo que está pasando, pero sí cómo lo procesas. Es la diferencia entre pensar esto es el fin y pensar ok, esto es raro, pero veamos qué hacemos. Bromear en medio de la adversidad, como imaginar que ese objeto cotidiano ahora es un artefacto ultra táctico multiusos de dudosa procedencia, no minimiza la situación, la hace más digerible. Porque aceptar la realidad no significa enfrentarse a ella con cara de tragedia permanente. De hecho, el humor abre la puerta a la creatividad. Cuando dejas de ver todo como una amenaza absoluta, empiezas a encontrar soluciones donde antes solo había estrés. Y ahí ocurre algo interesante, lo absurdo deja de ser inútil y empieza a ser funcional. 3. Estrategias prácticas para incorporar el humor. El humor también se entrena. No necesitas ser comediante profesional ni tener un repertorio infinito de chistes, basta con integrar pequeños momentos que rompan la tensión. En rituales diarios, dedica unos minutos al día a reír. Puede ser un video, una historia o incluso recordar ese momento ridículo que juraste olvidar. Esas pausas funcionan como un reinicio mental que evita que el estrés se acumule como notificaciones ignoradas. Etiquetas creativas, dale personalidad a tu entorno. Nombrar espacios o herramientas con títulos exagerados como centro de operaciones ultra secreto, cocina o zona de snacks estratégicos no solo organiza, también hace que todo se sienta menos pesado. Simulacros con toque humorístico, practicar está bien. Practicar con humor está mejor. Introducir comentarios ligeros o pequeños juegos durante los simulacros reduce la tensión y hace que todos participen con más naturalidad. Además, si algo sale mal, al menos será memorable. Diario de gratitud y humor, anota cosas buenas y cosas absurdas. Ese registro no solo mejora el ánimo, también te recuerda que incluso en días complicados siempre hay algo que merece una sonrisa, aunque sea pequeña o ligeramente inexplicable. 4. Beneficios en la toma de decisiones. Una mente relajada y alegre no solo piensa mejor, también entra menos en modo drama nivel telenovela apocalíptica. Cuando el estrés baja, las decisiones dejan de ser impulsivas tipo corran todos en direcciones distintas y luego vemos qué pasa y se vuelven más claras, lógicas y sorprendentemente efectivas. El humor, aunque suene raro, y lo es, pero funciona, actúa como ese botón invisible que reinicia tu cerebro sin borrar el archivo importante. Te permite tomar distancia del caos, ver opciones que antes parecían escondidas, y en algunos casos, evitar decisiones dignas de un meme viral. Porque sí, en medio del desastre, mantener la calma puede ser la diferencia entre encontrar la salida, o terminar organizando una reunión de emergencia para decidir quién olvidó las llaves. Además, una mente ligera improvisa mejor. Y en estos escenarios, improvisar no es un talento opcional, es prácticamente un superpoder con nombre propio. Construcción de comunidades resilientes. En tiempos donde lo inesperado aparece sin avisar, como esos mensajes de estás ocupado, que claramente significan problemas, la fuerza individual está bien, pero la colectiva es otro nivel. Formar parte de una comunidad unida no solo multiplica las probabilidades de salir adelante, también reduce esa sensación de soy el único intentando sobrevivir mientras todo se desarma. Spoiler, no lo eres.
Construir comunidades resilientes es, básicamente, pasar de cada quien por su lado a ok, esto es un caos, pero es nuestro caos y lo vamos a organizar. Y aunque suene serio, también tiene su lado curioso. Siempre hay alguien que se convierte en líder natural, alguien que trae snacks, y alguien que no sabe cómo llegó pero opina con seguridad. Todos cumplen un rol importante, de una forma u otra. Aquí es donde la colaboración deja de ser una idea bonita y se convierte en una estrategia real. Compartir recursos, información y hasta bromas en momentos tensos no solo mejora la logística, también mantiene la moral en pie, y eso, créeme, vale oro cuando todo alrededor parece una película sin guión. Porque al final, sobrevivir en grupo no es solo cuestión de números, es cuestión de conexión. Y sí, también de quién recuerda dónde se guardaron las provisiones. 1. La importancia de las comunidades resilientes. La resiliencia de una comunidad no es solo su capacidad de resistir, es su talento secreto para decir, ok, esto se salió de control, pero no nos vamos a desarmar nosotros también. Porque seamos honestos, enfrentar una crisis en solitario suena muy heroico, hasta que necesitas ayuda para algo tan simple como abrir una lata rebelde o recordar dónde dejaste el plan de emergencia, que claramente estaba en un lugar seguro. Durante emergencias, el aislamiento puede ser tan peligroso como el desastre mismo. En cambio, trabajar en conjunto convierte el caos en algo ligeramente más organizado. No perfecto, pero al menos con intención. Algunos beneficios clave, sí, de esos que parecen obvios, hasta que los necesitas de verdad. El apoyo mutuo, la colaboración entre vecinos y amigos permite compartir recursos, información y habilidades. Y también teorías raras sobre lo que está pasando. Todo suma. Optimización de recursos. En equipo, las cosas rinden más. Desde comida hasta ideas. Porque siempre hay alguien que encuentra soluciones donde otros solo ven esto ya no sirve. Red de seguridad emocional. Saber que no estás solo en medio del caos reduce el miedo. Y mucho. No es lo mismo entrar en pánico solo, que hacerlo acompañado y con alguien diciendo tranquilo, respira, y pásame esa linterna. El fortalecimiento de la moral. La unidad mantiene el ánimo arriba. Y cuando el ánimo está arriba, las decisiones mejoran. Y cuando las decisiones mejoran, bueno, sobrevivir se vuelve un poquito más probable. Construir una comunidad resiliente no ocurre de la noche a la mañana. No es como pedir comida y que llegue en 30 minutos o es gratis, ojalá. Requiere tiempo, compromiso, y aceptar que cada persona aporta algo distinto, incluso si ese algo es hacer chistes en momentos incómodos. 2 estrategias para construir comunidades resilientes. A. Establecer canales de comunicación efectivos. La comunicación es la columna vertebral de cualquier comunidad organizada. Sin ella, todo se vuelve una versión caótica de yo pensé que tú sabías. En una emergencia, necesitas información clara, rápida y, preferiblemente sin rumores tipo dicen que el vecino tiene un búnker secreto. Crear grupos de comunicación, usa apps de mensajería, redes sociales o radios de 2 vías. Eso sí, define reglas básicas, porque siempre aparece el clásico buenos días grupo a las 3 de la mañana en plena crisis. Aún así, funcionan. En reuniones periódicas, sí, reuniones. Esas que suenan aburridas pero terminan siendo útiles. Sirven para ajustar planes, revisar recursos y confirmar que todos siguen en el mismo canal, literal y mentalmente. O listas de contactos. Tener los números a la mano puede ahorrarte tiempo valioso. Porque en una emergencia, desbloquear el teléfono ya es suficiente reto como para además buscar Juan vecino, el de la esquina, creo. B. Formación y capacitación conjunta. Una comunidad preparada no nace sabiendo, se entrena. Y a veces, también se equivoca, preferiblemente en simulacros y no en situaciones reales. Cursos y talleres, primeros auxilios, defensa personal, manejo de herramientas, todo suma. Y siempre habrá alguien que se lo tome como misión de vida y otro que solo fue a ver qué pasa. Ambos aprenderán algo, garantizado. Simulacros de emergencia. Practicar juntos ayuda a que, cuando llegue el momento real, nadie diga, espera, esto ya lo habíamos ensayado o lo soñé. Además, reduce el pánico, o al menos lo organiza mejor. Intercambio de habilidades. Aquí es donde todo se pone interesante. El que sabe reparar cosas enseña, el que cocina comparte, y el que no sabe nada, bueno, aprende rápido. O al menos sostiene la linterna correctamente, que también es un talento. Al final, construir comunidad no es solo prepararse, es crear un sistema donde todos, de alguna forma, encajan. Incluso ese que siempre llega tarde, pero llega. Organización de recursos y planificación colaborativa. Aquí es donde la teoría deja de ser bonita, y empieza a volverse útil de verdad. Porque sí, compartir está muy bien, pero si nadie sabe dónde están las cosas, todo se convierte en una búsqueda del tesoro, sin mapa y con estrés. La clave está en organizarse antes de que alguien grite dónde está el botiquín, y 5 personas respondan yo pensé que tú lo tenías. Centros de acopio, define puntos estratégicos para almacenar suministros. Lugares claros, accesibles y conocidos por todos, no ese sitio secreto que solo una persona recuerda, y justo ese día no está. Estos centros funcionan como bases de operaciones, y también como el lugar donde misteriosamente desaparecen las galletas. Rutas y puntos de encuentro, establece rutas de evacuación y puntos seguros. Y no, nos vemos por ahí no cuenta como plan. Usa mapas, referencias claras o incluso señales sencillas.
porque en una crisis, tu memoria puede decidir tomarse el día libre. Protocolos de ayuda mutua, asigna roles. Sí, como en un equipo, pero sin uniforme, aunque no estaría mal. Alguien se encarga de alimentos, otro de vigilancia, otro de logística, y siempre habrá alguien que diga yo apoyo en lo que haga falta, lo cual suena bien, hasta que hay que definir qué es lo que haga falta. Una buena organización transforma el caos en algo manejable. No lo elimina, pero al menos le pone orden, como cuando limpias tu cuarto y ahora el desorden es decorativo. De fomentar la resiliencia emocional y el apoyo social. Aquí viene la parte que muchos subestiman, hasta que la necesitan, lo emocional. Porque puedes tener comida, herramientas y un plan perfecto, pero si la moral se cae, todo lo demás tambalea. Una comunidad fuerte no solo se protege, también se sostiene emocionalmente. Y sí, a veces eso implica escuchar, acompañar, o simplemente compartir un momento de risa cuando todo está raro. Hay grupos de apoyo, espacios donde hablar, desahogarse y recordar que sentirse abrumado es normal. Porque no eres el único pensando esto no estaba en el plan. Y decirlo en voz alta ayuda más de lo que parece. Actividades comunitarias, picnics, juegos, dinámicas, lo que sea que mantenga la conexión. Porque incluso en medio del caos, hay espacio para reír, competir en algo absurdo o descubrir que alguien tiene talentos ocultos, como contar chistes malos en el momento perfecto. Redes de ayuda, sistemas donde nadie se queda atrás. Desde vigilancia compartida hasta acompañamiento en evacuaciones. Es básicamente decir, si tú caes, te levantamos, y si yo caigo, espero que traigas snacks. Uso de tecnología y redes sociales. La tecnología, ese aliado que puede salvarte o llenarte de mensajes innecesarios. Bien usada, es una herramienta poderosa; mal usada, bueno, termina en cadenas de reenviar a 10 personas o pasa algo raro. Plataformas digitales, grupos de WhatsApp, Facebook o apps específicas. Ideales para coordinar, avisar y organizar. Aunque sí, prepárate para mensajes como esto ya es emergencia o todavía no, o solo aviso que se fue la luz, otra vez. Alertas y notificaciones. Configura sistemas que realmente importen. Alertas de clima, emergencias o cambios importantes. Porque recibir notificaciones útiles es bueno, recibir 47 seguidas porque alguien reaccionó con no tanto. Al final, la tecnología no reemplaza la organización, la potencia. Es como ese amigo que no siempre habla, pero cuando lo hace, dice justo lo necesario. Y tú, si tú que estás leyendo, si algún día todo se complica, vas a agradecer haber pensado en esto antes. O al menos haber tomado nota mental, que también cuenta, más o menos. 3 casos prácticos y ejemplos inspiradores. Porque sí, todo suena muy bien en teoría, hasta que alguien pregunta, ok, pero esto en la vida real, ¿funciona o es como las dietas que empiezan el lunes? La buena noticia es que sí funciona. Y no solo eso, a veces funciona mejor de lo esperado, incluso cuando nadie estaba del todo listo, lo cual, seamos honestos, es bastante común. Comunidad urbana organizada. En una ciudad, un grupo de vecinos decidió tomarse en serio eso de estar preparados. Crearon un sistema de comunicación en tiempo real usando una app móvil, que, sorprendentemente, no terminó llena de memes, bueno, no tantos. Organizaron simulacros mensuales, sí, de esos que al inicio parecen innecesarios hasta que un día dejan de parecerlo, y establecieron centros de acopio en puntos estratégicos. ¿El resultado? Cuando ocurrió una emergencia real, incendio incluido, no hubo caos digno de película, hubo coordinación. Evacuaron rápido, compartieron recursos y, lo más impresionante, nadie gritó ¿y ahora qué hacemos? Eso ya es un logro histórico. Red de apoyo rural. En una zona rural, varias familias decidieron unirse y formar una especie de equipo de supervivencia versión campo. Nada oficial, pero muy funcional. Se repartieron tareas, unos vigilaban, otros almacenaban alimentos, otros enseñaban primeros auxilios, y seguramente alguien se encargaba de recordar dónde estaban las cosas, héroe silencioso. Cuando llegó un desastre natural, no improvisaron desde cero. Ya tenían estructura. Se organizaron rápido, compartieron recursos y lograron recuperar la normalidad antes de que alguien dijera esto ya se complicó demasiado. Estos ejemplos dejan algo claro, no importa si estás rodeado de edificios o de árboles, si hay organización y colaboración, las probabilidades cambian. Mucho. 4 desafíos y cómo superarlos. Ahora, no todo es perfecto. Construir una comunidad resiliente también tiene sus momentos, digamos, interesantes. Porque juntar personas implica ideas distintas, ritmos distintos, y opiniones que nadie pidió pero igual aparecen. Algunos obstáculos clásicos, la falta de comunicación, el famoso yo me encargo solo y esa resistencia al cambio que todos tenemos, sí, incluso tú, no te hagas. Pero tranquilos, que todo tiene solución. Transparencia y educación, hablar claro, compartir información y explicar por qué se hacen las cosas evita muchos problemas. Porque cuando la gente entiende el propósito, participa más, y cuestiona menos, o al menos cuestiona con estilo. El liderazgo compartido, no necesitas un jefe supremo del apocalipsis. Mejor un liderazgo distribuido, donde todos participen. Así nadie se quema, nadie se satura, y todos sienten que forman parte del proceso. Además, si alguien se equivoca, siempre se puede decir, fue decisión grupal. Estrategia impecable.
Flexibilidad en la planificación. Aquí viene la clave de todo, los planes cambian. Siempre. Y si no cambian, probablemente no eran muy buenos desde el inicio. Ser flexible significa adaptarse sin entrar en pánico. Ajustar, improvisar, reinventar. Básicamente, pasar de esto no era lo que planeamos a ok, veamos cómo lo resolvemos. Porque al final, una comunidad resiliente no es la que nunca falla, es la que sabe reaccionar cuando falla. Y si en medio del proceso alguien suelta un comentario fuera de lugar que hace reír a todos, probablemente ese momento también está ayudando más de lo que parece. Fomentar la camaradería y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. En situaciones de crisis, no solo se trata de tener provisiones, linternas y ese botiquín que jurabas que nunca usarías, también se trata de tener gente. Gente real. Gente que responda cuando escribes todo bien, y no solo con un emoji ambiguo. Porque, seamos honestos, enfrentar lo inesperado en solitario suena muy heroico, hasta que necesitas ayuda para abrir una lata y te das cuenta de que el verdadero superpoder era tener a alguien cerca. Fomentar la camaradería no es solo buena idea, es casi obligatorio. Convierte el caos en algo compartido, lo difícil en algo más llevadero y de paso, hace que todo tenga un poquito más de sentido, aunque el mundo esté haciendo cosas raras. 1. La importancia del apoyo mutuo. En tiempos difíciles, la famosa frase "la unión hace la fuerza" deja de ser un cliché, y se vuelve una especie de regla no escrita que todos entienden de golpe. Cuando una comunidad se apoya, cada persona deja de sentirse como protagonista de una película dramática, y pasa a ser parte de un equipo donde las cosas, aunque complicadas, se enfrentan mejor. El apoyo emocional importa mucho, porque no todo es correr, organizar o planificar. También es escuchar, acompañar y decir tranquilo, esto lo resolvemos, aunque por dentro estés pensando ok, esto no estaba en el tutorial. Además, compartir recursos evita el clásico todos tienen lo mismo, excepto lo que realmente hace falta. Compartir conocimientos ahorra tiempo, y errores que luego se vuelven anécdotas incómodas. Y compartir momentos, bueno, eso es lo que realmente sostiene todo cuando la situación se pone rara. Saber que no estás solo no elimina el problema, pero lo hace mucho más manejable. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitas. 2 estrategias para fortalecer la camaradería. Organiza reuniones regulares. Sí, reuniones. Esas que al inicio suenan como otra cosa más en la agenda, pero que luego terminan siendo necesarias. Pueden ser presenciales o virtuales, formales o con café de por medio, muy importante el café, por razones emocionales. Sirven para actualizar planes, revisar recursos y de paso, confirmar que todos siguen ahí, lo cual ya cuenta como logro. Puedes incluir simulacros, revisiones de kits o actividades más ligeras. Porque sí, practicar evacuaciones está bien, pero hacerlo sin parecer una escena caótica de película mejora bastante la experiencia. Establece grupos de comunicación, crea grupos en apps o redes sociales. Son útiles, prácticos y ocasionalmente caóticos. Ahí se comparte información importante, y también mensajes tipo, ¿esto ya es emergencia o todavía no? Alguien tiene pilas, muchas pilas. Confirmo, esto se salió un poco de control. Aún así, funcionan. Y cuando realmente se necesitan, se convierten en una herramienta clave. Talleres y capacitaciones en conjunto. Aprender en grupo tiene algo especial. Si te olvidas algo, alguien más lo recordará, o al menos eso esperamos. Talleres de primeros auxilios, defensa personal o incluso técnicas de relajación no solo mejoran habilidades, también crean conexión. Además, siempre hay 2 tipos de personas. El que lo toma todo muy en serio. El que convierte todo en una anécdota absurda. Y curiosamente, ambos son necesarios. 3. Fomentar el espíritu de equipo a través del humor. Aquí viene lo importante, el humor no es un extra, es parte del sistema. Reír en momentos tensos no significa que no entiendas la situación. Significa que estás evitando que la situación te gane. Y eso, en cualquier escenario complicado, es una ventaja enorme. Durante reuniones o simulacros, incluye momentos para reír. Anécdotas, bromas, comentarios inesperados, lo que sea que rompa la tensión. También puedes etiquetar espacios con nombres creativos. La fortaleza del fin del mundo. Zona de snacks estratégicos. Centro de decisiones dudosas pero bien intencionadas. Parece una tontería, hasta que te das cuenta de que ese pequeño toque hace que todo sea más llevadero. 4. Coordinación en la distribución de recursos. Una vez que la comunidad está conectada, toca organizar lo importante, los recursos. Porque sí, compartir está bien, pero saber quién tiene qué es aún mejor. Asignar roles claros es clave. Alguien vigila, alguien organiza, alguien gestiona alimentos, y siempre hay alguien que coordina todo con una calma sospechosa, nadie sabe cómo, pero funciona. La planificación colaborativa evita ese momento incómodo donde todos se miran pensando, ¿y ahora qué? Cuando cada persona sabe su función, todo fluye mejor. El estrés baja, las decisiones son más rápidas y el grupo actúa como equipo, no como un conjunto de personas buscando una linterna en la oscuridad. Porque al final, sobrevivir no es solo resistir, es organizarse lo suficiente como para que el caos no tenga la última palabra. Y si en medio de todo alguien hace un chiste fuera de lugar, probablemente también esté ayudando más de lo que parece.
Organizar clubes de risa y redes de supervivencia que unan a los más ingeniosos. En tiempos donde todo puede cambiar de un momento a otro, como el clima o tu plan del fin de semana, tener habilidades es importante, pero tener con quien reírte mientras todo se complica es otro nivel. Porque sí, prepararse está bien, pero hacerlo en modo serio absoluto todo el tiempo, cansa. Y ahí es donde entran los clubes de risa, ese extraño pero brillante invento donde la gente se reúne no solo para sobrevivir, sino para no volverse loca en el intento. La idea es simple, unir creatividad y humor y un poco de ¿y si probamos esto? El resultado, personas más relajadas, más conectadas, y sorprendentemente más preparadas. ¿Qué son los clubes de risa y por qué son vitales? Imagina un lugar donde puedes hablar de escenarios complicados, mientras alguien suelta un chiste completamente fuera de contexto, y en lugar de arruinar el momento, lo mejora. Ese es el espíritu. Los clubes de risa son reuniones informales donde las personas comparten anécdotas, ideas, ocurrencias y soluciones que, en otro contexto, sonarían absurdas, pero aquí tienen sentido, o al menos entretienen lo suficiente como para intentarlo. La risa libera tensión, sí, pero también hace algo más interesante, desbloquea la mente. De pronto, lo que parecía imposible se convierte en ok, no es tan descabellado. Además, refuerza la conexión entre personas, porque reír juntos crea una especie de complicidad automática. Reduce el estrés, y evita que alguien dramatice más de la cuenta, todos conocemos a alguien así. Y convierte la preparación en algo, sorprendentemente disfrutable. ¿Cómo organizar un club de risa eficaz? 1. Definir el propósito y el formato. La misión es clara, prepararse sin perder el sentido del humor. Puedes hacer reuniones semanales, mensuales o cuando alguien diga creo que necesitamos reírnos un poco. Puede ser en persona o virtual, aunque en virtual siempre existe el riesgo de que alguien hable sin quitar el micrófono en el momento más inoportuno. Lo importante es que todos entiendan que aquí se viene a aprender, pero también a soltar la tensión. 2. Crear una agenda flexible. Sí, agenda. Pero tranquila, no una de esas rígidas donde todo está milimétricamente calculado. La idea es mezclar momentos de humor, videos, historias, improvisaciones. Momentos prácticos, ideas para mejorar kits, rutas, estrategias. Un minuto estás riendo, y al siguiente alguien dice, ¿y si usamos esto como herramienta? Y todos, espera, eso en realidad tiene sentido. Ese equilibrio es oro. 3. Fomentar la participación activa. Aquí nadie viene a quedarse callado, bueno, salvo el que siempre observa todo, pero también aporta, a su manera misteriosa. Anima a todos a proponer ideas, desde las más útiles, hasta las más absurdas. Porque, sorpresa, muchas soluciones creativas nacen de ideas que al inicio parecían ridículas. Ejemplo, ¿y si usamos una silla como barricada? ¿Y si usamos dos? ¿Y si la decoramos? Ok, tal vez eso último no era necesario, pero el punto es que la creatividad fluye. Redes de supervivencia, la unión hace la fuerza. Más allá de los clubes de risa, están las redes de supervivencia, el siguiente nivel. Aquí ya no solo se trata de compartir momentos, sino de organizarse de verdad. Compartir recursos e información, coordinar quien tiene que hace falta y que se puede mejorar. Y sí, esto incluye esos mensajes tipo, ¿alguien tiene pilas? ¿Esto cuenta como emergencia o solo es incómodo? Planificar simulacros y capacitaciones, practicar juntos reduce el caos. Porque improvisar está bien, pero improvisar sin tener idea de nada es otra historia. Y aquí se aprende, se ajusta y, de paso, alguien siempre termina contando una anécdota que empieza con esto no estaba planeado. Crear un ambiente de apoyo emocional. Al final, todo esto también va de sentirse acompañado. Saber que hay gente que responde, que apoya y que, incluso en momentos tensos, puede sacarte una sonrisa, cambia completamente la forma de enfrentar cualquier situación. Y tú, sí, tú que estás leyendo esto, probablemente ya tienes en mente a esa persona que haría el mejor o el más caótico club de risa. Invítala. Total, si el plan falla, al menos tendrán una buena historia que contar después. Y así, llegamos al final de esta aventura. Después de refugios improvisados, kits de emergencia, estrategias absurdamente útiles y suficientes consejos como para sobrevivir incluso a una reunión familiar durante el apocalipsis, hemos terminado este recorrido juntos. Por ahora. Porque la verdad es esta. Nadie sabe qué ocurrirá mañana. El mundo cambia constantemente. A veces lentamente, y otras veces como si alguien hubiera presionado un botón rojo gigante que claramente decía, no tocar. Nada está completamente escrito. No sabemos qué desafíos vendrán, qué nuevas crisis aparecerán o qué tan raro puede ponerse el futuro. Y sinceramente, viendo cómo va todo últimamente, mejor mantenerse atentos. Pero si algo espero que te lleves de todo esto, es que prepararse no significa vivir con miedo. Significa vivir con inteligencia, con creatividad, y con la capacidad de adaptarse cuando las cosas se salen completamente de control. Porque sobrevivir no siempre depende de la fuerza. A veces depende de mantener la calma, de pensar rápido, de trabajar en equipo, y, sobre todo, de no perder el sentido del humor cuando todo parece derrumbarse alrededor. Porque incluso en medio del caos, la risa sigue siendo una señal de que seguimos humanos. Así que sigue aprendiendo. Sigue preparándote.
Y sigue observando el mundo con curiosidad, aunque quizá también con un pequeño plan de emergencia escondido en algún cajón. Nunca está de más. Y si algún día el mundo realmente se convierte en un desastre absoluto, bueno, al menos ya tendrás una idea de por dónde empezar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Yo fui Ramiro Necrovida, sobreviviente profesional, experto en no morir y posiblemente la única persona que considera normal etiquetar latas de comida como provisiones tácticas. Y antes de desaparecer misteriosamente entre la niebla radioactiva. Si te gusta este tipo de contenido, déjame tu like y activa la campanita para que no te pierdas futuros episodios, consejos y posibles señales del colapso de la civilización moderna. ¿Conoces a alguien que sobreviviría exactamente 7 minutos en un apocalipsis porque se quedó buscando señal de Wi-Fi? Compártele este video. Hazlo por amistad o por control de daños. Y si quieres profundizar todavía más en este caos organizado, puedes conseguir el libro en formato digital o físico. Encontrarás los enlaces acá abajo, en Patreon y en otras plataformas donde todavía acepten humanos sospechosamente preparados. Cuídate mucho. Mantente alerta. Y recuerda, el fin del mundo puede llegar cualquier día. Pero eso no significa que debas esperarlo sin snacks. Nos vemos. O quizás no. Lo que ocurra primero.